Hola familias, hoy vamos a hablar de un tema no muy agradable para las mamás y los papás que están sufriendo esto con sus niños. Vamos a hablar de los niños agresivos o de los niños que pegan a otros niños o a sus padres. Vamos a ver cuáles son las causas de estos comportamientos. En este vídeo voy a nombrar las causas que son más comunes en general. Siempre habrá algún otro factor que no vamos a nombrar aquí, pero que no es lo común, no es lo habitual. Vamos a nombrar aquí los que son los más habituales que se suelen dar. En primer lugar, vamos a hablar de la imitación. Cuando me refiero a imitación, me refiero a la imitación de mamá o papá o los cuidadores principales del niño. Cuando el niño está acostumbrado a un nivel de violencia en casa, como he dicho, bien sea de los padres o a lo mejor si los cuidadores principales son los abuelos o incluso en algún caso los profesores, si el niño se acostumbra a ese nivel de agresividad, toma como normal esa agresividad y él, cuando esté disgustado, cuando no le guste algo, va a utilizarla. Cuando aquí hablamos de violencia y de que las madres y los padres podemos ser violentos, no me refiero solo a pegarle una paliza al niño o a la madre o al padre, a quien sea. No es exactamente eso. Violencia puede ser desde gritar, desde a lo mejor agarrar al niño por el brazo para traerlo con fuerza, alguna vez pegarle. En general, cualquier tipo de violencia, sea física o verbal. Por eso es tan importante nosotros, los adultos, controlarnos y que los niños nos vean ese tipo de violencia para que no la normalicen y sobre todo porque ellos están aprendiendo continuamente a cómo gestionar sus propios problemas y es en casa o en el colegio donde ellos aprenden. Entonces, si nosotros le estamos dando ese ejemplo, le estamos dando por válido de que puede hacer eso y luego él lo va a utilizar con nosotros o con sus amiguitos o con quien sea. Otro de los factores que pueden estar influyendo para que tu hijo sea violento y pegue, pues un exceso de atención. Se puede decir que nunca un niño tiene suficiente atención por parte de sus padres, pero no me refiero a que vayamos a dejar al niño desatendido y no le hagamos caso, sino que a veces es demasiada la atención que recae en el niño. Todo gira en torno a él, nuestra vida, nuestros planes, cada cosa que hacemos la planificamos en torno al niño, si le va a gustar, si no le va a gustar, si él quiere, si no quiere, si va a ser lo mejor o no. Obviamente todos queremos hacer lo mejor para nuestro hijo, pero toda nuestra vida no puede girar en torno a él. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones y lo que es mejor para la familia entera, no solo para el niño. Esto el niño lo percibe como que él es el rey de la casa, él es el que tiene el mando, porque se va a hacer todo alrededor de él. Y esto no debe de ser así. Por lo tanto, sin quererlo, le estaremos dando un mensaje de que él es el que manda. Y a lo mejor en una situación del que él esté muy enfadado, puede expresarlo con violencia hacia nosotros porque se cree que tiene todo el derecho de hacerlo. Un tercer motivo que a veces se nos escapa es que realmente lo esté pasando mal y el niño se esté comportando de forma agresiva para expresar su malestar. Puede ser que algo le haya sucedido en el colegio, con sus amigos, con sus profesores o en casa, que haya habido algún suceso importante negativo. En definitiva, que algo no le esté yendo bien. Con lo cual tenemos que estar muy atentos para fijarnos bien en qué puede estar pasando. Incluso podemos preguntarle cómo se siente, qué tal está, qué es lo que le ha pasado y observarlo. Puede ser que toda esa violencia sea un mecanismo que tiene de defensa y de expresar ese malestar que tiene. Otro factor muy importante que siempre nombro es la falta de normas y límites en casa.
Si no hay normas y límites en casa por parte de los padres, los papás pierden la autoridad en casa y es el niño el que se cree el que tiene el control. Le estamos dejando el control a él. Esto va un poco relacionado también en el tema que hemos hablado de que le prestemos mucha atención, pues suele estar unido una cosa con la otra. Entonces, si no tiene normas y límites, el niño no va a saber hasta dónde va a llegar. Se cree que lo puede hacer todo y que no va a sucederle nada si lo hace. Seguramente no pongamos castigos o consecuencias coherentes con sus actos, no le hayamos explicado de antemano ciertas actitudes y comportamientos que no debe tener, y todo esto es muy importante e influye totalmente en el que el niño sea violento o no. También tenemos que tener en cuenta que cuando los niños son pequeñitos y no tienen totalmente desarrollado el lenguaje, puede ser que usen la violencia para expresarnos que les ocurre algo. Pues lo pueden expresar tanto pegándonos, como llorando, como pataleando. Y es simplemente porque no tienen esa manera de expresar lo que les disgusta. Esto es muy habitual en la etapa entre el 1,5 años y los 3 años. Ya después, a medida que se va adquiriendo el lenguaje, pues esa agresividad que se da por este motivo va desapareciendo, porque ya no les resulta necesario comunicarse así. Por último, un punto muy importante que he sacado como experiencia en consultas es el factor pantallas, televisión, móviles, tablet, videojuegos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los niños están enganchados. No me refiero a enganchados a que sean totalmente adictos, pero sí que es verdad que pasan pues bastantes horas frente a estas pantallas y luego nosotros, tal vez por un castigo o porque ya nos parezca que llevan un tiempo excesivo utilizándolas, se las queremos quitar. Y normalmente solemos ser muy drásticos y le decimos, pues te quito la tablet, pues te quito el móvil, y se los quitamos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues que el niño o adolescente, que normalmente suele darse mucho en adolescentes, va a reaccionar muy mal y podemos llevarnos una sorpresa de que nos puede llegar incluso a agredir. Tenemos que tener mucho cuidado cuando sucede esto para ver cómo le podemos quitar poco a poco ese uso excesivo de las pantallas. No podemos ser para nada drásticos. Bien, familias, pues como decía, estos son los motivos más comunes por los cuales los niños son agresivos. Tenemos que tener mucho cuidado y darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer para que no se dé este comportamiento en los niños. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Un beso enorme, familia.